Hola a todos, paz y bien. En la Edad Media, y en la Antigüedad también, el pueblo no iba a la guerra, iban los reyes, los nobles, los aristócratas y los caballeros. Pero el pueblo llano no iba a la guerra, salvo que se hiciera soldado profesional o fuera voluntariamente, para ganar dinero, como eran los legionarios romanos o los tercios de Flandes. Y fue a partir de la Ilustración y de la Revolución Francesa cuando, entre otras ignominias, se implantaron las levas obligatorias para que el pueblo luchara en lugar de sus gobernantes en las guerras de poder y conquista que estos últimos ambicionaban. Aquí tenéis un vídeo que dejaré en la descripción que lo explica claramente. Pero, ¿por qué tenemos que ir a la guerra? ¿Existe alguna causa divina o humana que justifique este desatino, que justifique que los hombres nos matemos los unos a los otros? La pregunta no es baladí, porque los tiempos vienen como para que tengamos una respuesta buena y satisfactoria. Por eso se lo he preguntado a ChatGPT y esto es lo que me ha dicho. Y ahora me toca deciros que si el vídeo os está gustando, que os suscribáis, le deis un me gusta y hagáis algún comentario. Y muchas gracias por vuestra atención y por vuestro tiempo. Hola ChatGPT. ¿Crees que es conveniente parar por cualquier medio posible la guerra de Ucrania y firmar la paz entre los países beligerantes? Sí, pero con matices importantes. Detener una guerra por cualquier medio posible puede tener consecuencias graves si implica una paz impuesta o injusta. La paz verdadera no es solo la ausencia de disparos, sino la garantía de seguridad y estabilidad para todas las partes involucradas. En el caso de Ucrania, una paz duradera debería garantizar su soberanía, evitar futuras agresiones y ofrecer estabilidad a la región. Una negociación forzada podría generar más conflictos a largo plazo, como ocurrió con acuerdos de paz fallidos en otras guerras. ¿Y si eso no es posible? Si no es posible que las partes se pongan de acuerdo, ¿es lícito continuar la guerra? Si no es posible alcanzar una paz justa y sostenible, entonces la continuidad de la guerra puede considerarse un mal menor en defensa de principios fundamentales, como la soberanía, la justicia y la seguridad. La guerra en sí misma es un desastre, pero hay situaciones en las que rendirse o aceptar una paz injusta solo perpetúa el sufrimiento y la agresión. Si un país es invadido y su existencia misma está en peligro, resistir puede ser la única opción para preservar su identidad y libertad. La legitimidad de continuar la guerra depende de varios factores. Primero, una causa justa. ¿Se está defendiendo un derecho legítimo, como la soberanía, o se lucha solo por ambiciones políticas? 2. Debe ser proporcionada. ¿El costo en vidas y destrucción justifica la resistencia? Y 3. ¿Hay alternativas reales? ¿Se ha explorado a fondo la posibilidad de una paz viable? Si el agresor no está dispuesto a negociar de buena fe y la rendición solo traerá más opresión y violencia, la lucha puede ser el único camino para evitar un mal mayor. Sí, pero ¿quién decide si se lucha por una causa justa o no? Si hay proporcionalidad o existen alternativas reales. ¿El pueblo o los gobernantes? Creo que debería ser el pueblo en una democracia verdadera, por la sencilla razón que el pueblo es el que muere en el campo de batalla. ¿No crees que en última instancia es el pueblo el que debería decidir si ir o no a la guerra? Sí, en una verdadera democracia, la decisión de ir o continuar una guerra debería recaer en el pueblo, ya que es el pueblo quien paga el precio más alto en vidas y sufrimiento. Sin embargo, en la práctica, las decisiones de guerra casi siempre las toman los gobernantes, quienes pueden estar motivados por intereses estratégicos, ideológicos o incluso personales, muchas veces desconectados del sentir de la mayoría. El problema es que en momentos de crisis, la manipulación y la propaganda pueden distorsionar la voluntad popular. Si un gobierno controla la información, puede convencer a la población de que la guerra es la única opción, incluso cuando haya alternativas. Idealmente el pueblo debería decidir, pero para que esa decisión sea libre y justa se necesita, primero, acceso a información veraz
y plural sobre la guerra y sus consecuencias. Segundo, mecanismos democráticos reales, como referéndums o consultas populares para decidir sobre conflictos armados. Y tercero, que los gobernantes respeten la voluntad popular, sin usar el miedo o la censura para manipular la opinión. En definitiva, el pueblo debería decidir, pero para que esa decisión sea legítima debe estar basada en la verdad y no en narrativas impuestas por quienes tienen el poder. Pero todo el mundo sabe que la verdad es la primera víctima de la guerra. Por lo tanto, según tu discurso, nos encontramos con que el pueblo va a morir a la guerra obligado por sus gobernantes, pero sin saber muy bien si lucha por una causa justa, proporcionada, o existen otras alternativas. Así que creo que en este caso lo más inteligente es no arriesgar la vida por algo que se desconoce. Esa es una conclusión lógica y realista. Si la verdad es manipulada y el pueblo no tiene certeza de si la causa es justa o si existen alternativas, lo más prudente sería no arriesgar la vida en una guerra cuyos verdaderos motivos pueden estar ocultos. La historia muestra muchos conflictos donde los ciudadanos fueron llevados al campo de batalla bajo pretextos falsos o exagerados, solo para darse cuenta después de que fueron usados como peones en intereses ajenos. Y una vez que la guerra comienza, la espiral de violencia y propaganda hace casi imposible cuestionarla sin ser visto como un traidor o cobarde. Si el pueblo no puede verificar por sí mismo la justicia de la causa, lo más sensato sería resistirse a la manipulación y evitar el sacrificio ciego. Pero aquí surge un dilema. ¿Qué pasa si realmente la guerra es justa y necesaria para defender la libertad o evitar una opresión peor? Quizás la única solución viable sea que los ciudadanos exijan más control y transparencia sobre las decisiones de guerra, pero eso requiere una sociedad activa, informada y dispuesta a desafiar a sus gobernantes, algo difícil en tiempos de crisis. Pues en este caso creo que la decisión más sabia de cualquier ciudadano sería no ir a la guerra, ni arriesgarse a perder la vida, que es lo más preciado para un hombre, mientras no se den esas condiciones de control y transparencia en los gobiernos, y estos sean verdaderamente democráticos y escuchen la voz de sus pueblos. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Si un ciudadano no tiene certeza de que la guerra es justa, necesaria y no manipulada por intereses ocultos, lo más sabio es no arriesgar su vida por una causa incierta. La vida es lo más valioso que tiene un ser humano y entregarla sin conocimiento ni convicción real es un sacrificio que podría ser innecesario o incluso inútil. En sociedades donde los gobiernos no son plenamente democráticos, donde la información está controlada y donde la voz del pueblo no es realmente escuchada, la prudencia dicta no lanzarse a una guerra cuyos verdaderos motivos pueden estar ocultos. Lo ideal sería que ningún ciudadano tuviera que enfrentarse a esta decisión, pero hasta que los gobiernos sean verdaderamente transparentes y democráticos, hasta que los pueblos tengan el poder real de decidir sobre la guerra, la opción más sensata para el individuo sigue siendo preservar su vida y cuestionar el relato oficial antes de arriesgarlo todo. Pues eso.